Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios, en esta tarde. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada una de mis hermanas que se han dado cita, Señor, de venir a su casa, Dios. Yo le pido, Padre, para que usted sea hablando a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Padre. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea palabra suya y no mía, Señor. Yo oro, Padre, para que usted sea preparando esos corazones, que sea como tierra fértil, Señor, que toda semilla que quede sembrada en sus vidas pueda dar gran fruto, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos también, Padre, todo aquello que quiera venir en contra, que quiera venir, Señor, a traer todo espíritu de estupor, toda distracción sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, que mora en la vida de cada una de nosotras, nos esté llenando, Señor, nos esté hablando. En el nombre de Jesús ponemos todo este tiempo. Amén. Listo, hermanitas. Pues bueno, vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios. Y vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. El día domingo tuvimos la bendición de tener a nuestro hermano Eric Mejía y él también nos hablaba sobre la obediencia a Dios. Y orando a Dios, porque yo también tenía algo, ¿verdad? Y decía, bueno, Señor, pues le agrego, le quito o mejor cambio el bosquejo, ¿verdad? Y pues diciendo que yo también ya recibí alimento, ¿verdad? Y sé que también la congregación, pero Dios me decía, no, ¿verdad? Tú también comparte, ¿verdad? Esto, por obediencia a Dios, pues bueno, aquí está el tema, hermanas. Y vamos a leer ahí, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabras de Jesús, ¿verdad? Le decía a sus discípulos. Dice, ningún hombre, ¿verdad? Incluyéndonos nosotros, pues puede obedecer a Cristo, a menos que someta a Dios toda su voluntad. De otra forma, hermanas, a nuestra manera de ser, nuestros anhelos, nuestros sueños, difícilmente, ¿verdad? Podrán ir en el camino de la voluntad del Señor. Por eso aquí también nos enseña, ¿verdad?, la importancia de que tenemos que sacrificar nuestros deseos y todo cuanto tengamos para buscar agradar a Dios. Y ahí también implica el tomar esa cruz, ¿verdad?, todos los días y seguirle a Jesús. Negarnos, ¿verdad?, a nosotras mismas para que Él sea obrando en nosotras, nos dé la dirección, ¿verdad? Y si hubiera cosas en nosotras que dejar, lo podamos dejar más fácilmente. Para tener una obediencia completa en Dios, se requiere que nos neguemos a nosotros mismos para poder así cumplir esos mandamientos que están escritos en su palabra y también al estar dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra. Pero ¿cómo vamos a conocer, verdad, cuál es su voluntad? ¿Cómo lo vamos a poder experimentar? A través de su palabra. Cuando comenzamos a leer su palabra, ¿verdad? A través de ella nos alumbra, nos enseña, nos dice, ¿verdad?, en qué dirección debemos de conducirnos. De otra forma, pues no podremos saber, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que a Él le agrada, ¿verdad?, que nosotras hagamos. Eso es la importancia de que también nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, de conocerle cada día más y más, ¿verdad? ¿Por qué Dios decía esto, verdad? ¿O por qué Jesús les decía esto a los discípulos? ¿Por qué Dios decía esto, que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos y que cada día tomemos esa cruz, ¿verdad?, para poderle seguir? Porque de otra forma, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, difícilmente vamos a poder cumplir, gracias hermanita bella, la voluntad de Dios, ¿sí? Para obedecer debemos saber lo que le agrada al Señor y lo que Él busca de nosotros en todo tiempo. Cuando somos obedientes a Dios, reflejamos 3 cosas: nuestra reverencia hacia Él, el amor que tenemos hacia Él, pero también esa confianza en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha escrito a través de su palabra. Podemos confiar libremente, tranquilamente en lo que Él nos ha prometido.
Y lo que Él ha dicho en la vida de cada una de nosotras, tarde o temprano, Él lo cumplirá. Si nosotras le somos obedientes en todo, ¿sí? Jesús enseñó en que si le amábamos, guardaríamos sus mandamientos. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 15, donde dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí mismo Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Obedécelos. No rompas aún ni uno, ¿verdad? Porque por eso, ahorita que iniciaba la enseñanza, basada en este versículo, va de Lucas. Es necesario que todos los días nos neguemos a nosotras mismas, porque de otra forma difícilmente podremos cumplir con todos sus mandamientos, ¿verdad? Después surge la carnalidad, después surgen los deseos propios, los anhelos propios, y vamos dejando de buscar lo que a Él le agrada y hacer su voluntad. Esto muestra que la obediencia es ante todo una expresión de amor hacia Dios. Si nosotras decimos amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, debemos de obedecer a sus mandatos, ¿verdad? Y tomar esa cruz, como nos dice Jesús, todos los días de nuestras vidas. Vamos a ver aquí, hermanitas, 6 ejemplos de obediencia que podemos encontrar a través de su palabra. De 6 personajes, ¿verdad? Donde ellos obedecieron a la voz de Dios, a lo que Dios les había dicho que hicieran. El primer ejemplo es Jesús, el Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre hasta la muerte de cruz. Ese es el ejemplo más grande que tenemos, ¿verdad? De obediencia al Padre, porque Él se sometió completamente a la voluntad de Dios, obedeciéndolo en todo hasta la muerte, ¿verdad? Él no rompió nada, ningún mandato, nada de lo que Dios le había dicho y le había enseñado. Y a través de su obediencia, ahora nosotras o nosotros podemos tener ese acceso al Padre. Se cumplió la obra de Dios. A través de su obediencia, Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sometiéndose en todas las cosas, lo más mínimo hasta lo más grande, ¿verdad? Que fue la muerte en la cruz. Y así se pudo manifestar la obra de Dios. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que hizo se humilló a sí mismo. Para poder tener esa obediencia a Dios, necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos tomar esa cruz todos los días para que Él pueda venir a nosotras y nos dé la dirección correcta. De otra forma, difícilmente, como dijo hermanas, pues no vamos a poder cumplirlo, ¿verdad? Se nos va a hacer tedioso y difícil. El segundo ejemplo es Abraham. Abraham, al sacrificar o estar dispuesto a sacrificar a Isaac, su único hijo, cuando Dios se lo ordenó, porque fue algo que Dios le ordenó a Abraham, al padre Abraham, que sacrificara a su único hijo, el único hijo que le había dado en ese tiempo, y tenía que obedecer a la voz de Dios. Abraham demostró una obediencia al estar dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. No dudó, ¿verdad? No dijo: ay, Señor, pues es que es mi único hijo y lo amo tanto, está en mi corazón, ya me encariñé con él, ¿verdad? Tanto lo pedía, tanto lo anhelaba y ya me lo estás pidiendo. ¿Cómo que lo voy a entregártelo, verdad, en sacrificio? Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham sabía quién era Dios para él, ¿verdad? Y él decidió obedecerle a Dios en todo. Y esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 22, del versículo 12 al 18. Ahí nos habla y nos narra la historia, ¿verdad?, de lo que pasó a Abraham cuando Dios le ordenó sacrificar a Isaac. Y saben, aquí Dios también lo bendijo. Ahí lo voy a leer poquito, en el 22:15. Bueno, en el 22:12 dice: y Dios le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ¿verdad? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios lo bendijo. Y cuando yo leía esto, hermanas, yo dije, Dios lo probó, ¿verdad? Dios siempre nos prueba, ¿verdad, hermanas? Nuestro amor, si somos fieles, cuando Dios nos dice algo, ¿verdad? O nos indica hacer algo, Dios nos prueba a ver si le vamos a ser fieles, ¿verdad? Si vamos a cumplir con lo que Él nos ha dicho, nos ha mandado. Y solamente lo que Dios hizo aquí fue probar el corazón de Abraham, para ver si realmente le iba a ser fiel, si realmente le iba a obedecer a lo que Él estaba ordenando hacer en ese momento. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántas veces de nosotras no hemos tenido a lo mejor anhelos, ¿verdad? Sueños, o Dios nos ha permitido adquirir algo, tener algo, y de repente el Señor te prueba, te lo pide, ¿verdad? Sin tú, a lo mejor tú en tu corazón dices, ay Señor, me duele, ¿verdad? A lo mejor en ti mismo puedes decir, ay, pídame otra cosa, Señor, pero esto como que sí me está doliendo, ¿verdad? En mi corazón, desprenderme. Porque hasta eso el Señor muchas veces te lleva a eso, ¿verdad? A desprenderte. Así como le dijo a Abraham, ¿verdad? También anteriormente, antes de esto, de que saliera de su tierra y su parentela. Dios le dio una instrucción y Abraham confió en Dios. Se negó a sí mismo, bueno, aunque Jesucristo lo dijo después, ¿verdad? Abraham fue antes, pero él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y creerle al Señor, creerle a Dios. Lo que él estaba diciendo de que saliera de su tierra y su parentela. Y ahí en ese acto, pues yo sé que Dios lo desprendió, ¿verdad? Es como si arrancara algo en su corazón. Tal vez cosas que tenía él, ¿verdad? Su familia, gente que conocía, a lo mejor tuvo que dejar casas, no sé, terrenos, y tanta cosa, ¿verdad? Por obedecer a Dios. Pero Dios lo bendijo, ¿verdad? Dios cumplió la obra sobre su vida. Y así me lo voy a platicar un poquito para la gloria del Señor. Cuando estaba pues haciendo esto, ¿verdad? Dios me traía al recuerdo cuando Él un día me pidió algo. Y no solo una cosa, ¿verdad? Fueron varias cosas. Y cuando yo lo estaba haciendo, hermanas, pues estaba llorando. ¿Para qué les digo que no? Porque me estaba recordando, ¿verdad? Lo que en ese tiempo yo llegué a sentir. Pero Dios me volvió a recordar y decir, esa obediencia ha sido buena, ¿verdad? Mira, el permanecer fiel, el obedecerme a mí, el escuchar mi voz. Y así en la vida de cada una de nosotras, ¿verdad? Todas yo sé que tienen un testimonio, tienen algo, ¿verdad? Que decide lo que Dios ha hecho, ¿verdad, hermanas? De dónde Dios las ha sacado y lo que a veces Dios ha tenido que trabajar en nuestro corazón para poder cumplir lo que Él tiene por delante sobre nosotras. Hace años, pues yo estaba orando a Dios, ¿verdad? Estaba orando a Dios. Y el Señor ya me había inquietado en que el trabajo en el que yo estaba y lo que yo estaba haciendo, pues era temporal. Dios un día me habló a través de su palabra y Él me hizo saber, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo era momentáneo, que Él un día me lo iba a pedir. Y lo primero que oré fue, Señor, pues si esa es su voluntad, ¿verdad? Pues adelante, ¿verdad? Cuando usted me lo pida, pues aquí está, ¿verdad? Mis títulos, las cosas que usted me permitió. Aquí está, porque yo prefiero mejor hacer su voluntad, su obediencia. Y lo primero que oré fue, Señor, prepara el corazón de mis padres, ¿verdad? Porque dije, cuando llegue ese momento, mi familia, ¿verdad? Va a ser un shock, ¿verdad? De, ¿por cómo, verdad? Tanto le estudiaste, te pagué, ¿verdad? ¿Cómo vas a dejar esto por hacer lo que Dios te dice? Y fue la primera ordenanza, ¿verdad? Que Dios me dio en aquel tiempo. Y pasaron años, hermana, no fue
así de noche a la mañana, ¿verdad? Dios a veces te da una instrucción y sobre eso, ¿verdad? Tú estás ahí, ¿verdad? Pero sabes que no es algo que vas a estar ahí eternamente, sabes que nada más va a durar un tiempo porque el Señor ya te dijo lo que tú debes de hacer y que cuando Él te lo pida, pues tú se lo puedas de entregar, ¿verdad? Sin dolor, sin queja, ¿verdad? Sin llanto, ¿verdad? Y así pasó, hermanas. También donde yo me congregaba, ahí lo voy a platicar, para la gloria del Señor, ¿verdad? Un día también el Señor me desprendió de ahí. Era algo que yo no quería hacer. Yo, mi nombre, ¿verdad? Yo como congregante, como hermana ahí en la iglesia en la que yo me congregaba, pues yo no quería hacer. A mí me costaba, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, pues, ¿cómo me pide esto, verdad? Que hable con mis pastores de lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Que aquí solamente es por un tiempo y que me ayuden a orar porque usted me va a mover de aquí. Y yo me acuerdo que le decía, Señor, pero pues no sé ni a dónde voy a ir porque pues Dios no me había dicho, ¿verdad? Exactamente en qué lugar iba a venir, a qué lugar iba a ir, que es aquí. Y sí, en ese tiempo, hermanas, yo sé que cada una de ustedes también han pasado por esa situación. Experimentas temor, ¿verdad? Duda, puedes experimentar duda, temor, el qué va a pasar. Y recuerdo que cada vez que me ponía a leer, a buscar a Dios, el Espíritu Santo no me dejaba en paz, porque me venía y me decía, ya es tiempo, obedece, ¿verdad? Lo que te he dicho, ve y di lo que yo te he mostrado. Y pues bueno, en aquel tiempo, si ahorita soy tímida, en aquel tiempo era más tímida, hermanas. Me costaba más hablar, ahorita muy apenas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era todavía más tímida, me ponía nerviosa. Y ya estaba yo temblando, y dije, no, Señor, me acuerdo que le dije, no, Dios, pídame otra cosa, pero eso no. Porque yo me acuerdo que, pues iba, uno tiene que dejar amistades, dejas todo, ¿verdad?, en la congregación. Y pues bueno, un día le dije, sí, Señor, pues le voy a obedecer porque ya me está inquiete, ¿verdad? Y pues no quiero estar así, sabiendo que estoy en una desobediencia a usted. Y sí, esa vez pedí cita, hablé con mis autoridades, mis pastores en ese tiempo, y les dije lo que Dios me había mostrado. Me ayudaron a orar. Y ya me fui tranquila a mi casa. Dije, bueno, ya hice el primer paso. Pasa un mes, todo eso fue en la pandemia, hermanas, en el 2020, porque yo hasta digo, el Señor fue bueno, ¿verdad? Porque lo hizo cuando estaba todo cerrado las iglesias. Porque yo creo que si hubiera estado abiertas las iglesias, pues mi mamá hubiera dicho, hija, ¿por qué no vas a congregarte, verdad? Oye, pues, ¿qué está pasando? O los mismos hermanos, ¿verdad? De la iglesia me han dicho, oye, pues, rebeldía, o ya no quieres saber del Señor, o qué pasa, ¿verdad? En ella. Pasó un mes, hermanas, y otra vez el Espíritu Santo. Ya me dijo, ya llegó tu tiempo. Ya es bueno, ya es el tiempo de que vayas y les digas que te vas a retirar. Y otra vez lo mismo, ¿verdad, Señor? Pero no sé de dónde voy a ir, ¿verdad? Y llorando, ahí se ve, estaba llore y llore. Porque dije, ya, tan rápido. Yo decía, a lo mejor falta un año, 2 años, ¿verdad? Y dije, a lo mejor cuando pase la pandemia y todo se regrese, ¿verdad? Y otra vez, hermano, me presenté con mis pastores en ese tiempo. Y bueno, fue despedida más que todo. Y ellos me hicieron la pregunta, ¿y a dónde te vas a ir? ¿Qué es lo que a dónde Dios te movió? ¿Ya fuiste a esa iglesia? ¿Ya te conocieron los pastores? Y yo, ¿qué digo, verdad? Pues nomás lo que Dios me había dicho, porque en ese tiempo Dios me ha dado una palabra, ¿verdad? De decir lo que Él me había mostrado. Y ya nomás les leo eso y les digo, la verdad es que Dios no me ha dicho a dónde. Le digo, pero yo pues estoy confiando en Dios, ¿verdad? En su obediencia. ¿A dónde? Pues no sé todavía. Y pasaron otro mes, o sea, así fue, ¿verdad? Todo fue durante la pandemia. Pasaron días, yo buscaba el rostro de Dios, le preguntaba dónde, ¿verdad? Porque yo me sentía muy triste. Me sentía como una ovejita, ¿verdad? Que no tiene un pastor. Nuestro pastor sabemos que es Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo, mi anhelo era congregarme, mi anhelo era estar, ¿verdad? En el lugar donde Dios quería que yo también recibiera ese alimento espiritual. Y no pasó así. Pasaron días, semanas, y recuerdo que un día le dije al Señor, bueno, Señor, pues si usted me dijo, yo le creo, ¿verdad? Aunque no veo nada, no veo nada todavía, ¿verdad? Con claridad. Pero recuerdo que yo también me propuse en mi corazón, ¿verdad? Pues no estar buscando, porque es lo que normalmente a veces
hacen, ¿verdad? Las personas que, no, es que Dios me movió y empiezan a buscar iglesias. Bueno, yo me propuse no buscar iglesias, o sea, no estar buscando y viendo, no. Yo más me acuerdo que le dije, Señor, yo no sé, yo no sé cómo usted me va a mostrar y me va a decir el lugar, porque ni sé qué iglesias hay por aquí, ni nada. Dije, pero usted me va a guiar, ¿verdad? Y el lugar donde usted me siembre, pues ahí usted ponga palabra en mi boca también, ¿verdad? Para hablar con las autoridades, los pastores de ahí. Y bueno, ya no se hago tan largas, hermanas, pero sí, ya llega el día, ¿verdad? Donde Dios ya me dice dónde. Y ya conforme a eso, pues empecé a orar, ¿verdad? Orar para que Dios pusiera ese tiempo. Y ya para no hacerlo tan largo, esa obediencia, pues yo sin saberlo, aquí estaba mi futuro esposo. Yo hace años, hermanas, cuando tenía 24 años, una hermana ya grande, anciana, me dio una palabra. Ella me dijo un día, oye hija, ¿tú tienes novio? No, pues no, hermana. Y me dice, oye, pues sería bueno que comenzaras a orar por tu futuro esposo. Ora por tu futuro esposo. Y me acuerdo que cuando ella me dio ese consejo, ¿verdad? Pues primeramente dijo, pues no pienso casarme, pues tenía 23, 24 años, estaba muy jovencita, ¿verdad? Pero después ella me decía, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Le había hablado y que, pues, que sí, que orara a Dios, ¿verdad? Por ese esposo. Ora por ese esposo, ora, que Dios lo guarde, que Dios lo prepare. Y también ora por ti, para que Dios te prepare. Y yo, bueno, pasó un año y un día yo dije, ay, pues, esa palabra, ¿verdad? Lo que me dijo esa hermana. Pues yo me acuerdo que le dije a Dios, Señor, yo no sé si me vaya a casar o no, ¿verdad? Si es su voluntad o no. Pero voy a tomar ese consejo, ¿verdad? Voy a orar, primeramente por mí, ¿verdad? Para que Él me prepare, para cuando, si es su voluntad y llegue a esa etapa, pues esté preparada, ¿verdad? Para poder tomar a ese esposo. Y me acuerdo que también le dije, Señor, y donde quiera que esté ese varón, ¿verdad? Dije, yo no lo conozco, no sé dónde está. Dije, pero usted prepárelo, usted sí lo conoce. Usted ahí, ¿verdad? Esté con él, enseñándole las cosas, haciéndolo cada vez semejanza de Cristo. Y cuando Dios me dice que es aquí, hermana, lo que menos pensé es que aquí encontraría a mi esposo. Y a los 2 meses, hermana, apenas me estaba acomodando, ¿verdad? Congregándome. Y recuerdo, hermanas, que yo le dije al Señor, ¿verdad? Porque, pues sí, uno puede llegar, hermanas, a familiarizarse, ¿verdad? Con los hermanos que a veces crecemos, ¿verdad? Con tus líderes, con tus pastores, con gente que tú conoces, ¿verdad, hermana? Que te ayudaron en su tiempo a orar por ti y todo, pero cuando Dios me dice, despréndete, es tiempo de que tú te vas a mover, yo te voy a llevar a otro lugar, aquí no es, ¿verdad? Pues le creí al Señor. Dije, sí, Señor, pues mejor es agradarle a usted, ¿verdad? Y obedecerle en lo que usted me pide. Y aquí encontré al esposo. Aquí Dios tenía a mi esposo. Digo, si no hubiera obedecido, ¿verdad? Esa voz de Dios, pues yo creo, a lo mejor me hubiera casado, pero no con la persona que Dios tenía para mí, ¿verdad? Y lo platico, hermanas, como un testimonio, porque les digo, cuando estaba leyendo esto me recordé, ¿verdad? De lo que en ese momento llegué a sentir, cómo Dios desprendía, ¿verdad? Las amistades y si servía ahí en niños, pues también Dios como que, yo decía, ay, es que ya me encariñé con los pequeñitos. No, pues ya no, ¿verdad? Es necesario que te desprendas, que pongas la confianza en mí. Yo soy tu padre. Bueno, y lo platico para la gloria de Dios, hermanas, que en la obediencia a Dios hay bendición, ¿verdad? Aunque no entendamos tal vez los procesos, los tiempos, el por qué Dios permite situaciones, circunstancias, pero en la obediencia vamos a encontrar esa gran bendición. Y el tercer ejemplo, ya cambiando a Abraham, es Moisés, liderando a los israelitas, ¿verdad? Dice, a pesar de sus dudas, porque pues hay que Moisés decía que era hombre tartamudo, ¿verdad? Y pues no se sentía digno, ¿verdad? De poder ir y liderar a ese pueblo. También por lo que había acontecido anteriormente, ¿verdad? Su pecado de haber matado ahí a un hombre y él corrió, ¿verdad? Se refugió, pero Dios tenía un propósito para él, ¿verdad? Desde que nació. Entonces dice aquí, Moisés obedeció a Dios y lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, que eso es lo que quería Dios, ¿verdad? Usar a él como un líder
para que pudiera traer libertad al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Dios le encomendó a Moisés esa tarea de liderar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés, aunque inicialmente tuvo dudas, a lo mejor temores, ¿verdad? De que si él, cómo se iba a enfrentar contra Faraón, lo podían ahí, yo creo, matar, ¿verdad? Pues él decidió y aceptó esa voluntad de Dios, obedecerle. Y su obediencia pues se ve reflejada en la forma en que cumplió todas las instrucciones de Dios, incluso cuando tuvo que enfrentar la resistencia de Faraón. Vea que Faraón no quería sacar al pueblo, ¿verdad? Y Dios mandó plaga y plaga y plaga. Bueno, Moisés, a pesar de todo, él resistió. Sabía que Dios iba a traer libertad a ese pueblo. El cuarto es Noé, construyendo el arca. Noé construyó el arca según las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en su palabra, cómo Dios le dio instrucciones hasta de arriba abajo, ¿verdad? De cómo iba a ser el arca, las medidas y todo lo que tenía que ponerle de material. Y a través de esa obediencia, se pudo salvar él, pero no solamente él, sino también a toda su familia. Y también pudo cumplir lo que Dios quería hacer, que era salvar la vida, los animales, ¿verdad? La vida animal. Noé fue obediente a Dios, no dudó, porque si ustedes recuerdan ahí, pues dicen que habían burlas. La gente que vivía en ese tiempo, pues había mucha maldad, ¿verdad? Dice que la maldad había multiplicado y Dios ya tenía como plan pues destruir, ¿verdad? De esa tierra y volver a hacer otra. Pero Dios quería rescatar pues la vida animal. Y a pesar de que a lo mejor la gente lo podía ver, ¿verdad? De que, oye, pues está loco, ¿verdad? Porque yo creo hasta pasó por eso, ¿verdad? De ofensas, de burlas. A lo mejor la gente no creía, ¿verdad? Porque él decía, va a venir un diluvio, ¿verdad? Bien grande. Dios va a mandar. Y no le creían, ¿verdad? Pero al final se cumplió. Noé obedeció la voz de Dios y estuvo dispuesto a hacer su voluntad. Y al final pudo salvarse él y toda su familia también. Al hacer la obediencia a Dios y al hacer la voluntad de Dios, no solamente nos salvamos nosotros, también la salvación viene para nuestra descendencia, para nuestra familia. El quinto es Daniel, al de estar desafiando la prohibición, de estar orando y adorando una estatua, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en la palabra. Daniel continuó orando a Dios cuando le habían negado, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, ¿verdad? En aquel tiempo ellos tenían ahí una estatua, ¿verdad? Donde todos tenían que inclinarse, adorarle y hasta les ponían, pues ahí alimentos, ¿verdad? Le daban como que ahí, pues sí, como podemos verlo también en la actualidad, ¿verdad? Que dan así como que algo ahí a la estatua, ¿verdad? Y tenían que consumir esos alimentos. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que el rey proponía hacer. Y el rey los obligaba, el rey les decía, todos tienen que postrarse, ¿verdad? Y todos tienen que adorar a esta estatua. Pero Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, demostraron su fidelidad y obediencia a Dios. Incluso estaban ellos también, ¿verdad? Poniendo en riesgo su vida. Y la pusieron en riesgo también, ¿verdad, hermanas? Porque los mandaron al horno de fuego y luego al foso de los leones, buscando, ¿verdad? Que de cierta otra manera acabar con sus vidas, porque para ellos era una rebeldía. Pero cuando Dios, ¿verdad? Se manifestó en poder, cuando ellos vieron que nada les había pasado, ¿verdad? Los leones ni nos comieron, ni el fuego les hizo nada. Creo que todos hemos visto esa historia, ¿verdad? Pues ahí ellos también dieron testimonio de que realmente había un Dios, ¿verdad? Y que ellos eran unos hombres de Dios. El sexto es los discípulos de Jesús. Los discípulos siguiendo a Jesús. Los discípulos estuvieron dispuestos a dejar sus trabajos, sus vidas anteriores, para seguir a Jesús, demostrando una obediencia a su llamado. ¿Sí? Cuando vemos ahí los evangelios, ¿verdad? Cómo Jesús se les presentaba cuando eran pescadores y estaban trabajando, ¿verdad? Y Dios pasaba y los llamaba, ¿verdad? Les decía, ven, sígueme, ¿verdad? Y ellos no tuvieron dudas.
Ellos sabían quién era el que les estaba llamando, ¿verdad? Y que era mejor estar en obediencia a lo que Él les estaba diciendo, ¿verdad? Toda la obediencia la debemos a Dios. No importa quién esté a favor o en contra de nosotros, pues recordemos lo que está escrito en su palabra. Esto lo vemos en Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? De lo que Él nos mandó a hacer, de lo que Él nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? ¿Cuánta obediencia realmente cumplimos? Si hicimos todo, ¿verdad? Hicimos su voluntad, le obedecimos. Bueno, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí delante de Él. Un día daremos cuenta delante de Dios por las obras que hayamos hecho y por nuestra obediencia. Los apóstoles, a través de la palabra, afirmaban la obediencia a Dios por encima de todo, y en muchas ocasiones el obedecer a Dios y a su ley puede requerir desobedecer los mandatos terrenales. ¿Cuántas de nosotras, verdad? Bueno, cuando yo estaba en la escuela o cuando estaba trabajando, de repente, no, que el festejo del Halloween y que vamos a hacer un festejo y que no, como que tú tráete dulces. Y yo acuerdo que pues ya un tiempo para acá pues ya era cristiana, ¿verdad? Y Dios me hablaba ahí, ¿verdad? De que tú no participes, porque si tú estás participando, ¿verdad? Pues estás dando voto a esas cosas, estás siendo parte de ellos, ¿verdad? Y claro, había rumores, ¿verdad? Porque siempre se levantan rumores de que, ay, pues como que muy religiosa la compañera, ¿verdad? La religiosa, la aleluya, porque pues no quiere participar. Pero es más, acuérdense, hermanas, que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y mejor obedecer a Dios en todas las cosas y no contaminarnos, ¿verdad? De lo que a veces quieren ahí ponernos, ¿verdad? Para participar. Dice, los apóstoles a través de la palabra afirmaban la obediencia a Dios por encima de todo, y en muchas ocasiones el obedecer a Dios, lo que les decía, pues bueno, vamos a tener que desobedecer, ¿verdad? Eso es lo que ellos nos dicen. En Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo encontramos en Hechos, lo que tal les leía el versículo, ¿verdad? El apóstol Juan nos enseña que la obediencia es una prueba de que realmente conocemos a Dios. Dios, como tal les decía, ¿verdad? Dios nos prueba. A veces Dios te va a pedir algo. Dios a lo mejor te va a dar una instrucción que hacer, te va a dar una ordenanza. Y Dios está viendo, ¿verdad? A ver qué vas a hacer tú. Si lo vas a cumplir por amor a Él, o vas a decir, ay, no, es que esto es bien difícil para mí. Mejor pídame otra cosa, y como que a lo mejor esto, todo lo demás, sí, pero esto como que no. Y cuando yo leía esto, hermanas, se vino a la mente la parábola de aquel joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella parábola del joven rico? Donde decía el joven rico, Señor, yo he guardado todos sus mandamientos y he hecho todo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿verdad? Y ven y sígueme. Como que despójate, ¿verdad? De tus riquezas, de lo que has adquirido, ¿verdad? En la tierra. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso triste, ¿verdad? Se dio la vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Que a lo mejor algo que no podía desprenderse, tal vez la riqueza en su corazón estaba muy, muy arraigado, ¿verdad? Y a lo mejor él podía decir, pídame, Señor, todo lo demás, lo que usted pida, pero, ay, no me toque eso, porque eso como que ya me dio duda, ¿verdad? Esto no lo quiero desprender. Así es con nosotras, hermana, ¿verdad? En ese ejemplo habla de la riqueza, pero así también con cualquier área de nuestras vidas. A veces el Señor nos pide algo, ¿verdad? Despréndete, entrégamelo, ¿verdad? O haz esto, una ordenanza, un mandato. ¿Y qué vamos a hacer? Porque ahí Dios prueba nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él. Si realmente creemos en su poder, si realmente decimos ser llamadas hijas de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
Y el Señor Jesucristo nos dice que el que guarda sus mandamientos es quien verdaderamente lo ama y que solo así podemos ser llamados sus amigos, cuando obedecemos en lo que nos ha mandado hacer. Esto viene en Juan capítulo 14, versículo 15, donde Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 15:14, ahí mismo en el Evangelio de Juan dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y fíjense, hermanas, muchas veces el obedecer a Dios cuesta, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, por ejemplo, cuando Dios les platico, que Dios me dijo, esto es temporal, ¿verdad? Lo que te he permitido adquirir, el trabajo y la carrera y lo que sea, ¿verdad? Los papeles. Pues Dios un día me dijo, esto es temporal, aquí no vas a vivir, para esto no te mandé y para esto no estás llamada. Pues yo le dije, bueno, Señor, pues haga su voluntad, ¿verdad? Yo quiero obedecerle a usted, yo quiero que usted siempre esté conmigo. Y me acuerdo que les platicaba que empecé a orar por mis padres. Señor, usted ahora empiece, ¿verdad?, a orar en sus corazones, a hablarles, ¿verdad? Porque había oposición. Aun cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo y decidí entregar mi vida a Él y bautizarme, hubo oposición en mi casa. A mí me corrieron de mi casa, ¿verdad? Pero lo platico para la gloria de Dios, ¿verdad? Mis padres ya están transformados, ya Dios hizo la obra, ¿verdad?, en ellos. Pero en aquel tiempo yo pasé angustia, dolor, me sentía así como que había pecado en contra de mis padres, ¿verdad? Pero lo que Dios me había dicho, yo dije, yo eso quiero hacer, ¿verdad? Yo no me quiero apartar de usted. He experimentado su amor y yo quiero permanecer ahí, me cueste lo que me cueste. Y sí, me corrieron de mi casa, pero no tardó mucho el Señor para responder, para orar en los corazones de mis padres, porque nada más fue una noche y en la mañana Dios respondió, pero bien rápido, hermanas. Yo creo que me la pasé toda la noche llorando. Señor, bueno, confío en usted, pero me duele. Así me veía, hermanas. Ay, sí, Señor. No, sí, yo sé que usted es mi Padre y usted me cuida, usted me proveerá. Y aunque mis padres y mi madre me dejare, aún con todo usted me recogerá. Pero pues había dolor, hermanas. Había angustia, ¿verdad? Porque decía, si pasa otra noche. Y si pasa otra noche, ¿qué va a pasar, verdad? Pero no, el Señor no tardó. Porque en esa misma noche Dios tocó el corazón de mis padres. Ellos me buscaron donde yo trabajaba, porque pues ahí tenía que llegar, ¿verdad?, a trabajar, porque era entre semana. Y ahí nos pudimos perdonar. Y mis papás decidieron dejarme seguir en este camino de ser cristiana. Y lo platico para su gloria, hermana, ¿verdad? De que a lo mejor hay cosas, ¿verdad?, que se quieren interponer a cumplir la obediencia a Dios, pero nada mejor, hermanas, que obedecer su voz y hacer su voluntad. Y Él se encarga, hermanas, de hablar a los corazones, de poner todo en orden, ¿verdad? Cuando tú decides entregarle toda tu vida al Señor. Y Salomón resumió nuestro deber como hijos de Dios de la siguiente manera. Esto lo vemos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Alguien recuerda quién era Salomón? Era alguien, ¿verdad?, que Dios le había dado poder, ¿verdad?, autoridad, tenía riquezas, ¿verdad? Pero había algo que él decía, ¿verdad?, que él le pidió a Dios, porque un día Dios le dice, pues pídeme, ¿verdad?, lo que anhelas, ¿qué quieres, verdad? Y él dijo, sabiduría. ¿Qué es lo que debemos de pedir nosotros, hermanas? Sabiduría, no riqueza, ¿verdad? Que bueno, ¿verdad? Si así viene la bendición, pues gloria a Dios para su obra, Pero si no, pues ¿qué es lo más importante? Sabiduría. ¿Para qué? Para cómo conducirme, ¿verdad? En mi familia, en la iglesia, en mi vida allá afuera, en el trabajo, ¿verdad? Aún en una situación difícil, sabiduría a través de su palabra, ¿verdad? De cómo enfrentarlo. Y esa sabiduría nos la da el Señor a través de su palabra. Y es algo que a mí me llama la atención, porque Salomón pidió eso, sabiduría. No pidió más riqueza, ni poder, ni nada. Él dijo, teniendo sabiduría, lo es todo. Y él escribe esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo me quiero pensar así, como que tal vez él probó todas las cosas, ¿verdad? Todo.
todo lo que te puede dar el mundo, la tierra, ¿verdad? Pero al final se dio cuenta que lo más importante es tener el temor a Dios y obedecer en sus mandamientos. Y que a través de ello nosotros podemos adquirir bendición. Consecuencias, ahora voy a hablar un poquito sobre las consecuencias por la desobediencia a Dios. Esas son pues toda la obediencia, ¿verdad? Todo aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Y también pues algunos personajes que obedecieron a Dios. Pero ahora vamos a ver sobre las consecuencias por la desobediencia a Dios. ¿Qué consecuencias puede haber, verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Qué consecuencias ha habido, verdad? De aquellos hombres que no obedecieron en todo al Señor. Lo primero que debemos saber es que la desobediencia a Dios trae castigo eterno. Es algo, hermanas, que debemos siempre de recordar, ¿verdad? Que si desobedecemos en algún mandato, en algún decreto, en algo que Él nos dice, puede traer una consecuencia, ¿verdad? Y más que eso, pues un castigo eterno. Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, Él va a dar a conocer, ¿verdad? Los que no conocieron a Dios y los que no le obedecen en su evangelio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 7 al 9. Aquí lo menciona, ¿verdad? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, las consecuencias, lo que va a ocurrir, ¿verdad?, por no haber obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que desobedece en una sola cosa, porque a veces, como ahorita les platicaba, ¿verdad?, el joven rico. Bueno, el que desobedece en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios. A veces nosotros podemos pensar, ¿verdad?, de que, pero pues cumplo los 10 mandamientos, ¿verdad? Pues hago lo que Él me dice. Sí, pero el día que Dios te pide algo, oye, ve y pide perdón a tu hermano. Oye, ama a tu prójimo, ¿verdad? Oye, entrégame esta área de tu vida. O si Dios te pide un trabajo, hermana, se lo vas a entregar, aunque a lo mejor ahí pues ya estés bien puesta, ¿verdad?, en un puesto y te ofrecieron otro puesto y a lo mejor te está yendo muy bien, pero si Dios te dice, entrégamelo, ¿verdad?, se lo vas a entregar, porque aún cuando no obedecemos a Dios en una sola cosa, le estamos desobedeciendo en todo, hermanas. Todo el género humano cayó bajo la maldición del pecado. Recordemos en Génesis, ¿verdad?, capítulo 3, donde nos habla de cómo entró el pecado, ¿verdad?, a través de un hombre, que fue Adán y Eva. Dice, todo el género humano cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia. ¿Qué hicieron ellos? A lo mejor todo lo demás pues estaba bien, ¿verdad? Pero lo que Dios les había dicho, ¿verdad?, de no tomar el fruto. A través de un hombre, a través de una desobediencia, entró el pecado. Así también en nuestras vidas, hermanas, cuando no obedecemos a Dios en todo lo que Él nos manda, también entramos en pecado delante del Señor. En Santiago podemos ver cómo Dios nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto viene en Santiago 2:10. Como el Señor, ¿verdad?, Dios nos recalca, ¿verdad?, que debemos de guardar toda la ley, ¿verdad?, todo lo que Él nos ha dicho. Y no ofender, ¿verdad?, en nada, ¿verdad?, y no incumplir en ningún punto, en nada, para poder no ser culpables. La obediencia parcial o medias nunca trae bendición. Nunca va a traer una bendición, ¿verdad? Lo que Dios quiere para tu vida nunca va a poder llegar. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor ahí, hay algo que no estamos en completa obediencia al Señor. Debemos hacer todo lo que Dios nos diga y nos mande a hacer. Todo lo que Él nos pida,
Es preferible hacerlo, ¿verdad? Las más bendecidas pues somos nosotras, ¿verdad? De saber que Él está con nosotros, nos ayuda en las pruebas, en las batallas y en todo, ¿verdad? Mejor en obediencia a Él, ¿verdad? Es como, bueno, aquí puse un ejemplo aplicado en la sociedad. Como los criminales, ¿verdad? Cuando atrapan a un ratero, pues le ponen sentencia, ¿verdad? Y no se fijan, ¿verdad? Si tal vez cometió más de un crimen. Ellos, o los policías o allá afuera, ¿verdad? No sé cómo se llame. Ellos a través de un solo rompimiento de su ley, ya, lo ponen como castigo, ¿verdad? Le ponen ahí en la cárcel. Así también es aquí, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Si todo lo demás bien, pero hay algo que estamos fallando, hay algo que Dios nos ha pedido y no lo hemos hecho, nos hacemos igual, ¿verdad? Dios nos ve como estamos en pecado, ¿verdad? En pecado. Así también es allá afuera en los criminales. A lo mejor hay un criminal que ha hecho muchas cosas malas, muchos. Y a lo mejor nomás hay uno que cometió un robo, ¿verdad? Bueno, los dos entran a la cárcel por un solo crimen, ¿sí? Así también es con la ley de Dios. Quien quiera que desobedece voluntariamente a Dios en una sola cosa es culpable de rebelión contra Él, sin importar cuántas otras buenas cualidades o cuántas otras cosas, ¿verdad?, ha cumplido de mandatos, pues pueda tener, ¿sí? Y como conclusión, seremos evaluados de acuerdo a nuestra obediencia en Dios. Esto está escrito en su palabra, lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como Jesús, ¿verdad?, nos dice a través de su palabra, de no quebrantar, ¿verdad?, ningún mandamiento, aunque parezca pequeño, ¿verdad?, sino guardarlo, atesorarlo, hacerlo, pero también enseñarlo a los hombres. Qué importante, ¿verdad?, para poder así será llamado en el reino de los cielos. Dios nos va a llamar a su reino. Y hay dos ejemplos, hermanas, que nada más puse de desobediencia a Dios y sus consecuencias que contrajeron, ¿verdad? Una de ellos es Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Que muchos ya le hemos escuchado, ¿verdad, hermanas? Tal vez. Al no obedecer en todo lo que Dios le había mandado hacer con el pueblo de Agag. En aquel tiempo, ¿verdad?, Dios le había dado una instrucción de ir a ese pueblo, ¿verdad? De, ¿cómo dice?, de depurar todo lo que había, ¿verdad? Incluso también al mismo rey y a todo el ganado y todo lo que pudiera haber. Era destruirlo completamente. Pero aquí lo vamos a encontrar en el libro de primero de Samuel, capítulo 15. Su falta de cumplimiento del mandato de parte de Dios de exterminar completamente a los amalecitas, incluyendo su rey, que era Agag, y todo su ganado, en lugar de obedecer completamente, ¿verdad?, lo que Dios le estaba diciendo, Saúl perdonó a Agag, no lo destruyó, no hizo lo que Dios le había dicho y conservó todavía lo mejor del ganado que había en ese pueblo. Con este acto de desobediencia, Dios expresa en su palabra, cuando lo estaba leyendo, hermanas, veía esto, dice Dios, ¿verdad?, haberle pesado el haber puesto como rey a Saúl y le quita el reinado. Yo cuando lo dije, o sea, Dios le pesó, como si Dios dijera, ay, lo puse como rey, ¿verdad? A lo mejor anteriormente sí me había, pero padre, no me obedeció lo que le dije. Perdonó a Agag y todavía se quedó con lo mejor, ¿verdad?, de las ovejitas del ganado. Y luego lo estaba leyendo, hermanas, y dice, bueno, Samuel, ¿verdad?, el profeta Samuel, porque Samuel fue enviado por Dios y Samuel fue el que lo exhortó, ¿verdad? Y ahí le dijo, ¿verdad?, ¿por qué no cumpliste con lo que Dios te había dicho? ¿Qué pasó, verdad? Y yo le digo a mi esposo, oye, como que Saúl se estaba excusando porque dice, no, es que estas ovejitas las había apartado porque las iba a entregar como ofrenda al Señor, las iba a entregar como ofrenda a Dios. Por eso las aparté, las gorditas y las bonitas, ¿verdad? Y claro que Samuel sabía que no era así, ¿verdad?, que él había desobedecido.
Yo dije, Padre, o sea, a veces puede haber eso, ¿verdad? La excusa, es que no lo cumplí, no hice lo que tú me pediste, Dios, porque, quería esto para esto. Y a veces Dios nos dice, pues no, ¿verdad? Yo te di esta instrucción, era completito, ¿verdad? Ahí hubo desobediencia. Y Dios lo quitó de ese rey. Dios le quitó el reinado, la consecuencia tan grande que llevó en su vida, ¿verdad? ¿Cómo se había sentido Saúl? ¿Verdad? De que pues Dios me llamó, Dios me puso aquí. Y de repente, por desobediencia y por no haber hecho lo que Dios me pidió, le quitó el reinado. Yo cuando leía dije, pues no, Señor, pues sí, ¿verdad? Como el tener, ¿verdad? Siempre el temor a Dios y su obediencia nos guarda de muchas cosas, ¿verdad? Y aún del juicio del Señor. El segundo es Moisés. Moisés, a pesar de que él lideró, fue líder, ¿verdad?, de este pueblo de Israel y lo dirigió y todo, ¿verdad? Bueno, él también tuvo un acto de desobediencia, a lo mejor también ya muchos los han escuchado y lo han estudiado. Moisés, al enojarse y golpear la roca, en vez de hablarle y hacer como Dios le había dicho para obtener agua. Dios le dio una instrucción y le dijo, bueno, nada más tócale, háblale a la roca, háblale, ¿verdad? Suavecito, ¿verdad? Así, dame agua o no sé, ¿verdad? ¿Cómo Dios le hizo la instrucción? Pero Moisés no, Moisés fue y Dios le dijo, ¿cómo? Y él a lo mejor en su enojo, en su desesperación, en su ira, ahí va otra palabra, no haciéndolo de buena voluntad, porque hay veces que Dios te pide algo y, no, es que no, qué cansado, ¿verdad? Otra vez tengo que lavar, va a platicar en mí, ¿verdad? Cuando a mí Dios me dice, ¿verdad? Este es tu proceso, el estar con tus hijos, el estar con tu esposo, ¿verdad? Atenderlos, cuidarlos, ayudarles, ¿verdad? A atender la casa para que cuando mi esposo tenga que salir, pues esté su ropa ya lista, que no tenga que batallar. Él ve la camisa colgada y esta me quiero poner, ¿verdad? No batalle y no ande, amor, no tengo camisa, ayúdame a planchar, ¿verdad? A eso Dios un día me dijo que esa era mi labor, mi tarea y que tenía que obedecer porque yo le estaba sirviendo a Él. Al estar yo sirviendo a mi esposo, a mis hijos y en mi casa y viendo por ellos, yo ahí le estaba sirviendo a Él. Y cuando yo recibí a esa hermana me acordé de Moisés, ¿verdad? Que uno nunca debe de hacerlo por queja, ni por enojo, ni por mala voluntad. No, uno debe de hacerlo con gozo, con alegría, diciendo, Señor, esta es su voluntad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? No se va, pero mientras usted me diga que así lo haga, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Con gusto, porque lo estoy sirviendo a usted. Y hasta con gusto, pues le sirvo mejor a mi esposo y a mis hijos, ¿verdad? Porque a veces mi niña me dice, no, mamá, está fría la leche, bueno, déjame te la caliento otra vez. Y yo así, ¿verdad? O que el niño se manchó, bueno, pero uno lo sirve, lo hace con amor porque sabe que uno le está sirviendo al Señor. Y aquí yo puedo ver la actitud de Moisés, ¿verdad? A lo mejor estaba estresado, a lo mejor estaba enojado por lo que hacía el pueblo. Pero cuando Dios le dio una instrucción, él se enojó y golpeó la roca en vez de hablarle. Y Dios le había dicho para obtener agua, ¿verdad? ¿Cómo tenía que hacerle? ¿Y qué creen que pasó? Sí, Dios libertó al pueblo, ¿verdad? Y lo llevó en caminito, ¿verdad? Y Dios se movió y Dios hizo la obra, pero hubo una consecuencia, exacto, hermanas. Él no entró a la tierra prometida debido a ese acto, a esa actitud de desobediencia hacia Dios. Y esto lo vamos a encontrar en Números, capítulo 20, el versículo 12, a partir del versículo 12. Ahí Dios nos narra cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle como Dios le había dicho. Esto fue un acto de desobediencia. Y esto prohibió que entrara a la tierra prometida, la entrada a Canaán. Y bueno, hermanas, con esto termino, ¿verdad? De que pues siempre recordemos, hermana, que el que conoce todo lo que hay en nuestro corazón es el Señor, es Dios, ¿verdad? Él sabe qué nos falta, cómo estamos delante de Él, ¿verdad? Si le amamos, si no le amamos, si somos obedientes, aún, ¿verdad? Cuando hacemos tal vez su voluntad, pero lo hacemos de mala voluntad, porque a lo mejor estamos frustradas, enojadas, molestas, ¿verdad? En queja. Dios conoce todas las cosas. Pero recordemos, hermanas, que la condición de nuestro corazón, tarde o temprano, se manifiesta a través de nuestras conductas.
Es como en lo que dice el Señor Jesucristo, más por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano, hermana, lo que hay en nuestro corazón, ¡pum!, sale a luz, así como le pasó a Saúl, así como le pasó a Moisés. Entonces, pues Dios me hablaba en esto, ¿verdad? Primeramente a mí, de la importancia, ¿verdad?, de procurar nuestro corazón, de examinarnos y ver, ¿verdad?, si estamos en una obediencia completa a Él. No desviarnos, y cuando Dios nos pida algo, nos ordene algo, hacerlo sin dudar, ¿verdad? Porque Él está con nosotros y Él nos va a ayudar aún fuera, ¿verdad?, que se levantaran obstáculos, se levantaran grandes barreras, Él nos va a ayudar a poderlas confrontar y a poder permanecer en Él. Y pues voy a pedirles, hermanas, que se pongan de pie. Y algo que también se me venía a la memoria, hermanas, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en su tiempo pasado, pues era un perseguidor, gracias, hermana, de cristianos. Él los mataba, ¿verdad? Y él tenía una autoridad grande en Roma, ¿verdad? Pero había algo que él escribe, ¿no?, algo que en su palabra dice. Déjeme saco mi Biblia, aquí está. Aquí lo tengo, el versículo. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él mismo se despojó, Él mismo dio por basura, ¿verdad?, toda esa autoridad, todo eso que Él tenía, ¿verdad? A lo mejor conocía grandes autoridades ahí en Roma, ¿verdad?, y tenía poder, pero Él mismo dice que todo eso lo tenía por basura. Y en este capítulo tiene por nombre Prosigo al Blanco, ¿verdad?, de cómo Él decía esto, ¿verdad?, porque Él había conocido el amor de Jesús, el amor de Jesucristo. Y él al haber obtenido ese milagro de sanidad en sus ojos, ¿verdad?, él pudo ver el poder de Dios, quién era Dios, y él decidió no apartarse, decidió desechar todo lo que había obtenido, lo que había adquirido por amor a Dios. Y así nosotras, hermanas, día a día, ¿verdad?, recordemos dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad?, y que es mejor y es más preferible estar delante de Él en obediencia, haciendo su voluntad antes que la propia nuestra. Porque estoy segura, hermanas, que ahí nos va a llevar a proseguir a la meta, ¿verdad? Así como dice aquí. Nos va a llevar, ¿verdad?, a tener una vida eterna juntamente con Él. Y para cuando estemos delante de Él, Él nos diga, ¿verdad?, hijas obedientes, obedeciste, ¿verdad? Entra en el gozo del Señor. Y pues vamos a entonar un cantito, hermanitas bellas, y vamos a orar por si hay alguien, ¿verdad?, que nos visita en este tiempo aquí, que Dios haya hablado a su corazón, ¿verdad? No sé si hay pruebas, hay luchas, o qué situación, ¿verdad? Tal vez tú estás ahí luchando, ¿verdad?, personalmente, arraigándote, ¿verdad?, de que no, esto no lo quiero desprender. No, es que Dios ya me hizo ver, ¿verdad?, que a lo mejor hay un área de pecado en mi vida, o a lo mejor hay algo que Dios me ha pedido entregar o hacer, pero me cuesta. Bueno, vamos a orar a Dios, ¿verdad?, para que en este tiempo pues Dios sea llenándote, Dios sea obrando en la vida de cada una de nosotras, para que Él a través de su palabra nos alumbre y nos levante, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias a Dios en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque usted, Señor, es bueno, Dios, porque usted, Señor, siempre tiene, Padre, planes de bien para cada uno de nosotros, Señor. Yo oro, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, de mis hermanos que dieron cita, Señor, aún para los que están tal vez viendo esta transmisión, Señor. Que usted sea, Padre, revelándoles, Señor, con poder, Dios. Que usted sea, Señor, hablándoles con claridad a través de su palabra, Señor, lo que han de hacer, Señor. Si alguno, Padre, está tal vez luchando, Señor, en eso, Padre, en su
en su propia voluntad, Padre. Usted sea, Dios, revelándole, Señor, con poder, Padre, de que a usted le amamos, de que a usted le servimos, Señor, y que podamos, Padre, día a día recordar de donde usted nos sacó, de donde usted nos llamó, Señor, de lo que usted, Padre, ha hecho en nuestras vidas, Dios, y que cada uno, Padre, pueda reconocerle, Señor, y buscar, Padre, obedecerle en todas las cosas, Señor. Que ni uno, Padre, pueda desviarse a izquierda ni derecha, Señor, sino poder caminar en ese caminar con usted, Señor. Ayúdenos, Padre, revélenos, Padre, a través de su palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo le doy gracias, Dios. Amén.